Hola y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Golang y vamos a seguir con unas aplicaciones prácticas en el uso de los slices y arrays, más en particularmente de los slices. Nuestro primer ejemplo va a consistir en añadir elementos y eliminar elementos de un slice de nombres, por ejemplo, que esté compuesto por un conjunto de nombres de personas. Entonces, para ello voy a pegar este código, que ya lo tengo preparado, donde pues coloco package main, importo fmt y luego defino esta pequeña función. Esta función lo que nos está mostrando es cómo uno puede añadirle elementos a un, en este caso, slice. Mi slice está compuesto por Ana, Luis y Pedro, y lo que estoy diciéndole es a este slice que lo he definido acá, añádale María. Y entonces, pues lo que ocurriría sería lo siguiente, que al hacer un go run a aplicaciones slices.go, tendría Ana, Luis, Pedro y María. ¿Qué más puedo tener en cuenta? Que, por ejemplo, yo no solamente puedo añadir a María, como ya hemos visto anteriormente, si yo coloco acá, por ejemplo, una coma más y coloco un, no sé, digamos, Pablito, y luego acá hago el go run, se añade Pablito y tendría Ana, Luis, Pedro, María y Pablito. Es decir, si yo coloco acá, después del slice, que es el primer argumento, coloco los elementos que voy a añadir separados por comas, pues se van a ir añadiendo con append. ¿Listo? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es ver cómo eliminar un elemento en particular. En este caso, el elemento que voy a intentar eliminar es Luis, el que está ocupando la posición 1, es decir, que es el segundo elemento. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues lo que tendría que hacer es algo de la siguiente manera. Tendría primero que reasignar el valor de nombres de esta forma. Acá lo que estoy haciendo es lo siguiente. Coloco nombres y estoy usando append, pero noten acá una particularidad importante. El primer elemento que estoy colocando tiene que ser un slice, porque recuerden que que append recibe como argumentos un slice y los elementos que añado separados por comas. Entonces, en este caso en particular, pues yo quiero solamente a Ana, es decir, esto de acá me está cortando mi slice, diciéndome que voy a elegir desde el 0 hasta antes del 1, es decir, solamente el elemento 0. Es un slice formado por el elemento simplemente primero, por Ana. Y luego, a partir del elemento 2, es decir, 0, 1, 2, a partir de Pedro en adelante, voy a colocar los demás. Ahora, ¿qué ocurre? Noten estos 3 puntos. Estos 3 puntos son súper importantes para hacer esta operación de eliminar a Luis. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que colocar acá, si yo colocara solamente esto que está resaltado, nombres, paréntesis cuadrados, 2 puntos, lo que yo estaría colocando acá como segundo argumento sería un slice. Es decir, tendría primer argumento un slice, segundo argumento un slice y tendría un error. ¿A qué me refiero con eso? Veámoslo de una forma práctica. Voy a borrar estos puntitos y voy a ejecutar mi código y me sale esto: cannot use nombres 2 value of type, porque acá me está diciendo que el valor es de este tipo, corchetitos string, es decir, que es un slice, y la función no recibe un slice como segundo argumento, sino recibe los elementos que necesito agregar por comas. Entonces, este operador punto 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 lo que hace es convertirme a el slice que sigue, es decir, a lo que está después de Luis, a Pedro, María y Pablito, los saca de su slice y los coloca separados por comas. Eso es lo que hace ese punto 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 en Golang. Entonces, si yo hago eso, ahora sí tengo esto de esta manera. Ahora dicen, bueno, no está imprimiendo. Pues, ¿por qué no está imprimiendo? Sí está imprimiendo esto. Lo que yo necesito es que después de que haga esto, me haga nuevamente un fmt print de nombres, para que pueda visualizar en este caso el cambio. Entonces, una vez que hago eso, borro acá, ejecuto y voy a imprimir 2 veces. El primero es todo mi slice completo, o sea,
estos tres nombres más los dos que concatené con append al inicio, y el segundo es el slice que está arriba, pero quitándole el segundo elemento. Y de esa manera se quitan elementos en los slices. Perfecto. Vamos a ver ahora otro ejemplo más. Vamos a aprender a iterar sobre un slice. ¿A qué me refiero con eso? Pues recorrer un slice con un ciclo for, con un bucle. Entonces para ello voy a quitar esta parte de acá y acá voy a definir lo siguiente. Voy a colocar un for y acá voy a colocar index, value, dos puntos igual, y acá coloco range flies. Abro llaves y bueno, acá vamos a indentar bien. Coloco esto así y lo que voy a imprimir son dos cosas. Voy a hacer no un print ln, sino que voy a hacer acá un print f para que yo acá pueda imprimir, en este caso pues usando formateo. Entonces coloco acá que voy a imprimir a index y a nombres dentro de mi string formateado, que en este caso sería pues index dos puntos y utilizo porcentaje d. Luego colocaría coma, value dos puntos, porcentaje s. Noten que esto ya lo hemos visto antes, luego backslash n. Esto ya lo hemos visto antes. Entonces lo que tenemos acá es que tengo d es de dígito, y s indica que es string, es decir, el primero que coloco es un dígito, que es el índice, y el otro pues que es un string que hace referencia en este caso a los nombres. Pero bueno, acá no tiene que ser nombres, sino que tiene que ser lo que he colocado ahí, value. Entonces coloco así y luego ejecuto mi código y me sale un error. Que he declarado esto pero no lo estoy usando. Veamos, ¿por qué ocurre esto? Porque estoy colocando slice, y eso es un error mío gordo, porque pues mi slice no se llama slice en este caso, sino que se llama nombres. Entonces tengo que colocar acá así, nombres, guardo, y ahora puedo observar que sí se está imprimiendo. Index 0, value Ana, index 1, value Luis, index 2, value Pedro. Perfecto, entonces de esa manera recorro tanto el índice como el valor de mi slice. Ahora, si yo solamente quisiera recorrer los valores, pues los hacemos de la siguiente manera. Lo único que tendríamos que hacer es que tendríamos que cambiar acá la definición del for. Tendría que primero pues borrar esta parte así, colocar acá simplemente algo del estilo for i, dos puntos igual 0, punto y coma, hasta que i sea menor que len de nombres, y luego coloco i más, que es lo que se va a incrementar en cada iteración, y acá en lugar de printf voy a así colocar ahora un print ln y voy a borrar todo esto de acá, y pues lo que voy a imprimir va a ser nombres y una vez que guardo y ahora hago esto acá, puedo ver que me sale que he escrito mal print ln. Veamos qué pasó acá. Me faltó la t. Print ln, y una vez que tengo eso pues ejecuto y imprimo Ana, Luis y Pedro. Entonces ya tengo las dos formas de imprimir solamente los valores o el índice y el valor en el caso de que pues lo considere necesario. Y ahora finalmente vamos a ver otro ejemplo más, que es un ejemplo que consiste en leer un archivo de texto y el archivo de texto pues relacionarlo en este caso con un slice, es decir, guardar cada línea en un slice
Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero acá voy a crear en la carpeta donde está mi archivo ejecutable, bueno, mi script como tal, voy a crear un archivo que se va a llamar example.txt. Bueno, voy a colocarle example2.txt porque ya tengo un example de un video anterior, y entonces coloco así. Y acá voy a colocarle los nombres que tenía anteriormente: Ana, Luis, Pedro y María, y salgo. Entonces si le hago un cat o visualizo en este caso mi archivo example2, lo que tengo son los nombres. Entonces lo que voy a hacer es, primero en esta parte de acá voy a borrar mi script y voy a pegar un script que he preparado. El script que he preparado es el siguiente: importo pues estos paquetes Bufayo, FMT y OS, ya que pues voy a leer en este caso un archivo de texto y es más eficiente hacerlo con Bufayo, y también pues necesito para eso usar OS. Y entonces lo que voy a hacer primero acá es esto: file, R, recuerden que esto se lo hace así de esa manera, se abre el archivo example, y en este caso pues mi archivo, la única corrección que le voy a hacer es que mi código va a ser example2, porque ese es el nombre que le acabo de asignar. Entonces una vez que tengo eso, pues hago lo siguiente: si el error es diferente de nil, entonces pues voy a colocar que error al abrir el archivo, y se muere el código, se acaba acá, y luego de eso cierro. Si no ocurre eso, pues esta acción no se ejecuta, se cierra de todas formas el archivo, pero ya se ha guardado en file el contenido del archivo. Entonces, una vez que ya tengo guardado en file el contenido del archivo y no se ha producido ningún error, lo que va a ocurrir es que voy a crear un slice que va a ser nombres, que va a contener strings, y lo que voy a hacer es usar scanner. Entonces lo que voy a definir acá es un Bufayo new scanner con file, en este caso con el contenido de acá. Y lo siguiente que voy a hacer es esto: for scanner.scan, voy a hacer que en nombres, en esto de acá, haga un append de scanner.text. Es decir, voy a ejecutar un bucle para ir guardando en cada posición de mi slice cada línea de texto. Es decir, esta y esta. Eso es lo que haría acá. Luego de eso, pues hago si en este caso no hay, si hay algún error, o sea, si acá lo que tengo, si ocurre que R es diferente de scanner.r y también tenemos que R diferente de nil, entonces vamos a imprimir que hubo un error al leer el archivo. Esto es más que todo para manejo de errores. En principio no lo podrían colocar, pero es bueno colocarlo porque si en el caso de que hubiera un error, si no lo imprimimos, pues no sabemos qué es lo que ha pasado con esto, podríamos manejar algún error. Luego de eso, pues lo que voy a hacer es imprimir mi slice con fmt.println y coloco nombres leídos del archivo, coma nombres, y como ya tengo eso, pues veamos, me tendría que salir un slice con estos nombres, y puedo ver que acá, bueno, he impreso cat. Vamos a hacer ahora go run. Veo que me sale el slice con esos nombres, es decir, este código lo que ha hecho es abrir el archivo, tomar cada una de las líneas y guardarlas en un slice, y posteriormente imprimirlo. Esto es particularmente útil para cuando nosotros queramos analizar, por ejemplo, un texto. Entonces, pues ya con esto hemos terminado la mayor parte de lo que nos corresponde aprender sobre slices y arrays, y lo que tenemos que tener en cuenta son sus diferencias como tal, ¿no? Y cómo se utilizan en Go, que los slices se pueden cambiar de tamaño, que los arrays no, pero hay ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, que pues los slices van a ser un poco más flexibles por el hecho de que podemos ir agregando o quitando elementos, mientras que los arrays tienen un tamaño invariable, lo que los hace a veces un poco más eficientes al momento de optimizar el consumo de memoria, pero van a ser de uso en ciertas aplicaciones donde no cambiemos el tamaño. Si no, pues
tenemos que usar los slices. De todas formas, los slices están bastante optimizados para que ese cambio de tamaño y ese espacio extra que ocupan en memoria pues tampoco sea tan grande, sino que es el mínimo posible, pues se optimiza eso internamente en Go. Además, pues ya con esto que hemos visto, ustedes pueden también ya crear sus propios códigos, practicar con todo lo que hemos visto de slices para que puedan experimentar y en sus propios programas. Ahora pues, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle a la campanita y estén atentos al siguiente video de este curso.